¿Los 7 pecados capitales están en la Biblia o es tradición? ¿Sabías que millones de cristianos basan su vida espiritual en una lista de pecados que ni siquiera aparece en la Biblia? Lo que estás a punto de descubrir sobre los 7 pecados capitales podría transformar completamente tu comprensión del pecado y cómo Dios realmente lo ve. Hoy voy a revelarte el origen real de los 7 pecados capitales y lo que la Biblia realmente enseña sobre ellos. Muchos creyentes sinceros están enfocando su lucha espiritual en una lista que ni siquiera es bíblica. Al final de este video, tendrás una comprensión sólida que te ayudará a identificar y combatir el pecado en tu vida de manera efectiva, basándote en lo que la Escritura realmente dice, no en tradiciones humanas. La lista de los 7 pecados capitales que conocemos hoy, soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza, es familiar para muchos cristianos. Pero aquí viene la primera sorpresa. Esta lista específica no aparece en ninguna parte de la Biblia. ¿Te sorprende? A muchos les impacta descubrir que algo tan fundamental en la enseñanza cristiana no proviene directamente de las Escrituras. El concepto de los 7 pecados capitales tiene su origen en la tradición monástica cristiana, particularmente con Evagrio el Póntico en el siglo IV, quien identificó 8 pensamientos malvados. Posteriormente, Juan Casiano introdujo esta lista al occidente y finalmente el Papa Gregorio Magno en el siglo VI la modificó a los 7 pecados que conocemos hoy. Aquí está la primera revelación importante. Aunque la lista específica no está en la Biblia, cada uno de estos pecados sí es abordado en las Escrituras, pero con diferentes énfasis y en diferentes contextos. La Biblia tiene mucho más que decir sobre el pecado que simplemente categorizarlo en una lista de 7. El primer punto crucial para entender este tema es reconocer lo que la Biblia realmente dice sobre el pecado. En Proverbios 6, 16, 19 encontramos una lista de 7 cosas que Dios aborrece: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Detente y reflexiona por un momento. ¿No es sorprendente que Dios mismo enumere 7 cosas que aborrece y sean tan diferentes de nuestra lista tradicional? ¿Notas algo interesante? Esta lista bíblica de 7 abominaciones difiere significativamente de los tradicionales 7 pecados capitales. ¿Por qué crees que la tradición eclesiástica se alejó tanto de lo que la Biblia específicamente menciona como abominable para Dios? Piensa por un momento. ¿Cuántas veces has escuchado sermones sobre los peligros de ser un testigo falso o sembrar discordia comparado con sermones sobre la lujuria o la pereza? Esto revela cómo nuestras tradiciones a veces pueden distorsionar nuestras prioridades espirituales. La historia de Jesús confrontando a los fariseos nos proporciona una perspectiva importante. Mientras ellos se enfocaban en pecados externos y visibles, Jesús constantemente dirigía la atención hacia el corazón. En Mateo 23, Jesús llama a los fariseos sepulcros blanqueados, limpios por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Esta es nuestra primera lección crucial. Dios está más preocupado por la condición de nuestro corazón que por una lista de comportamientos externos. Toma un momento ahora mismo y reflexiona. ¿Te has enfocado más en evitar ciertos comportamientos externos o en cultivar un corazón puro ante Dios? ¿Cuál crees que es el enfoque bíblico? El segundo punto vital es entender la raíz del pecado según la Biblia. Santiago 1, 14, 15 nos dice: cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, hagamos algo práctico. Piensa en un área donde has estado luchando. ¿Puedes identificar cómo comenzó ese proceso? ¿Fue un pensamiento, un deseo, una pequeña concesión?
Lo que muchos no comprenden es que la Biblia presenta el pecado como un proceso, no simplemente como actos aislados. Comienza con un deseo desordenado, luego progresa hacia la acción y finalmente produce muerte espiritual. Esta perspectiva es mucho más profunda que simplemente categorizar comportamientos en una lista de 7. Marcos 7, 21-23 registra las palabras de Jesús: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Jesús enumera aquí 13 maldades, no 7. Y lo más importante, señala que todas provienen del corazón. ¿Ves cómo la enseñanza bíblica es más compleja y profunda que la simple lista tradicional? Detente un momento y piensa en esto. ¿Y si te dijera que la iglesia primitiva consideraba pecados completamente diferentes como los más graves? Mientras hoy nos obsesionamos con la lujuria y la pereza, los primeros cristianos estaban más preocupados por la envidia y la vanagloria. Esta revelación cambia completamente nuestra perspectiva sobre lo que realmente importa en nuestra batalla espiritual. Aquí está una revelación sorprendente que muchos cristianos desconocen. La Biblia pone mucho más énfasis en pecados como el orgullo, la injusticia y la falta de amor que en pecados como la gula o la pereza. De hecho, el orgullo es consistentemente presentado como la raíz de muchos otros pecados. Proverbios 16:18 advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Has notado cómo a veces nos enfocamos en pecados externos fácilmente identificables, mientras ignoramos los pecados internos como el orgullo, la amargura o la falta de perdón? ¿Cuáles crees que Dios considera más graves? El tercer punto fundamental es entender cómo la Biblia nos enseña a combatir el pecado. La tradición de los 7 pecados capitales surgió principalmente como una herramienta para ayudar a los monjes a identificar y combatir tentaciones comunes. Pero la Biblia ofrece un enfoque más integral. En Gálatas 5, 16, 17, Pablo nos da una estrategia clave. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La verdadera batalla contra el pecado no se trata principalmente de resistir una lista de tentaciones, sino de vivir en el Espíritu. Es un enfoque positivo, no solo negativo. No se trata solo de evitar el mal, sino de perseguir activamente el bien. Pero aquí está el obstáculo que muchos enfrentan. Intentamos combatir el pecado con nuestra propia fuerza en lugar de depender del poder del Espíritu Santo. Nos enfocamos tanto en no pecar que olvidamos enfocarnos en Cristo. Es como intentar no pensar en un elefante rosa. Cuanto más intentas no pensar en él, más lo haces. La solución bíblica es sorprendentemente simple pero profunda. Fijad los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Cuando nos enfocamos en Cristo y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, experimentamos una transformación desde adentro hacia afuera. Pero aquí viene lo más impactante de todo este tema. Permíteme compartir una metáfora poderosa. Imagina 2 habitaciones, una oscura y otra llena de luz. No necesitas luchar contra la oscuridad para eliminarla, simplemente enciendes la luz. Cuando entras en una habitación oscura, no barres la oscuridad hacia afuera, enciendes una lámpara. De la misma manera, cuando Cristo entra en tu vida, su luz naturalmente expulsa la oscuridad del pecado. No es tu esfuerzo lo que vence el pecado, sino su presencia que transforma tu corazón. Cada vez que sientas la tentación de cualquier pecado, no te enfoques en resistirlo, sino en invitar más de la presencia de Dios a esa área de tu vida.
Esta perspectiva cambia completamente nuestro enfoque. En lugar de obsesionarnos con una lista de pecados a evitar, nos centramos en cultivar una relación íntima con Dios. Como dijo Agustín, ama a Dios y haz lo que quieras. Porque cuando verdaderamente amas a Dios, lo que quieres hacer naturalmente se alinea con su voluntad. ¿Cómo aplicamos esto prácticamente? Primero, reconoce que la batalla contra el pecado es principalmente espiritual, no simplemente moral. Segundo, identifica las raíces de los pecados en tu vida, no solo los síntomas externos. Tercero, enfócate en cultivar los frutos del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23, más que en simplemente evitar una lista de pecados. Toma un momento ahora mismo para identificar un área donde has estado luchando. En lugar de simplemente tratar de resistir ese pecado, pregúntate, ¿cómo puedo llenar esta área de mi vida con la presencia de Dios? ¿Qué virtud positiva puedo cultivar que desplazaría naturalmente este pecado? Recuerda estas palabras de Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La victoria sobre el pecado no viene de tu fuerza de voluntad, sino de tu conexión con Cristo. ¿Has estado enfocándote en una lista de pecados a evitar en lugar de en una relación con Dios a cultivar? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si este mensaje te ha ayudado a ver el pecado y la santidad desde una nueva perspectiva, no olvides suscribirte para más contenido que profundizará tu comprensión de la palabra. La verdad es que los 7 pecados capitales, aunque útiles como herramienta de reflexión, son solo la punta del iceberg de lo que la Biblia enseña sobre el pecado. La pregunta no es simplemente qué pecados debemos evitar, sino cómo podemos vivir en el poder transformador del Espíritu Santo. La santidad no es principalmente evitar el mal, sino ser llenos de la presencia de Dios.